Arbeloa nos sorprendió cuando parecía que iba a rotar, no haciéndolo, pero el Real Madrid acabó con 7 canteranos dentro del campo, con 5 jugadores de la fábrica y con unas ganas de ver mucho más estos chavales. Y encima, en nada, llega el Manchester City. Hay mucho que comentar en Concha Espina número 1. Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas, Garrett, ¿cómo estáis en esta mañana de domingo resaca de la victoria ayer contra el Elche? Buenos días, chicos. Pues mira, aquí acabando la Valverde semana, ¿no? Porque ha sido una semana en la que Valverde creo que seguramente la mejor semana como madridista, si me preguntas, ¿no? Han sido 4 goles en 2 partidos, 2 partidos buenos, 2 partidos comprometidos, 2 partidos en los que hemos visto correr más kilómetros y con más sentido que seguramente el resto de la temporada, y con muchas ganas de la semana con 2 finales tremendas que se nos viene la semana que entra, ¿no? Manchester el martes, Derby el sábado a las 9 de la noche, y con muchas ganas de seguir viendo crecer a este equipo que creo que, y esperemos que esta vez sea la definitiva, aunque quedan 2 meses y medio de competición y estamos metidos en toda la pomada, la verdad. Pues súper, la verdad lo comentaremos ahora, pero veníamos de una época bastante, o de unos partidos bastante poco halagüeños, por así decirlo, pero de verdad que el partido contra City parece que ha levantado la moral, parece que hemos encontrado algunas cosas que nos hacen jugar a algo que creo que a todos nos está gustando, y a ver si continuamos, hay que continuar la racha. Sí, estamos en un buen momento, a ver si también en Concha Espina número 1 podemos aumentar el número de visualizaciones. Como siempre, os animamos a que compartáis, por supuesto, que darle a me gusta, compartir, suscribirse, ya lo sabéis, pero especialmente hacemos hincapié, somos un canal pequeñito, pero llevamos más de medio centenar de programas, que se dice pronto, y nos gustaría tener más suscriptores, nos gustaría tener más visualizaciones, así que es verdad, no os cuesta nada, no os cobramos nada, podéis darle al botón de compartir, esa flechita que sale con una flecha como hacia un lado, y con eso lo mandáis a típico grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo, de vecinos, del colegio de los niños, de los primos, de donde sepáis que hay alguien que le gusta el fútbol. Seguro que hay en el Real Madrid por pura estadística. Bueno, igual en el caso de Garrett en Baviera, los del trabajo no. Pero en el resto sí, y seguro que hay alguien que nos puede escuchar y le puede gustar esto. Y por supuesto, en redes sociales, tenemos Twitter, las otras redes sociales no las trabajamos mucho porque nuestro contenido no es muy de Instagram ni TikTok, pero bueno. Cefas, Garrett, vosotros que estáis... Cefas sabe lo que es el mundo del comercio y la compra-venta, y Garrett literalmente sabe muchísimo, ha estudiado temas de marketing, comunicación, etcétera. ¿Cómo venderíais nuestro maravilloso podcast ahora que el Madrid encima está en una buena racha a nuestra audiencia? Pues que yo creo que estamos creciendo muchísimo, el equipo está creciendo muchísimo y que estamos empezando a por fin a dar buenas noticias en cada podcast que hacemos, y creo que eso nos llena, y como madridistas llega la parte más interesante y más emocionante de la temporada. Hay que darlo todo, apoyar al equipo a muerte, y nosotros vamos a estar aquí a tope, claro, también. Bueno, que sí, evidentemente que si lo que hacemos gusta, cuanto más gente nos escuche, más vamos a seguir haciéndolo. Así que si te gusta lo que ves y lo que oyes, compártelo, porque si no, lo mismo nos quedamos sin fuerzas. No, es broma, seguimos teniendo fuerzas, pero todo ayuda. Sí, ya digo, a mí, por ejemplo, yo soy muy honesto, creo que el programa que hicimos después de ganar Manchester City fue un programa muy completo y no tuvo muchas visitas, nos daba mucha pena. Entonces, bueno, nosotros evidentemente vamos a seguir con este proyecto, es un proyecto muy chulo, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, y yo entendemos que si el Madrid va muy mal, la gente no nos vea, pero cuando el Madrid va bien, pues nos sería más ilusión que más gente nos vea. Pero bueno, poco a poco seguimos trabajando y mantenemos nuestras tradiciones. Y antes de hablar del partido con el Manchester City, que hablar de esta exhibición canterana, vamos a hablar nuestros titulares. Crack, Dandy, vaya día. Yo creo que va a estar bastante interesante. Creo que vamos a diverger en Crack, Dandy, vaya día de este Real Madrid 4, Elche 1. Victoria de la guardería, yo creo que ya lo dijimos todo, pero acabar con 7 canteranos para los que seguimos la cantera desde hace tantísimos años, y haber 9 canteranos al final entre los dos equipos en un momento en el campo, porque el Elche tenía 2 canteranos a los cuales entrenó Raúl, como son Alex Febas y Víctor Chus. Es un orgullo tremendo para los que llevamos muchísimo tiempo siguiendo el fútbol de la fábrica, y verles y ver que no solo son jugadores de
ese típico comentario populista de cantera por cartera, sino que son jugadores que tienen talento y que han sido criados desde muy pequeños al máximo nivel de exigencia, y verles triunfar es un orgullo. La verdad que el crack yo se lo voy a dar Arbeloa. El otro día se lo dio a Valverde y demás, pero yo se lo voy a dar Arbeloa. Todos vimos que debería haber rotado antes, creo que todos el plan, que cuando vimos la alineación nos sorprendió un poco ver a Rüdiger, ver a Tchouaméni y demás, pero al final le salió perfecto, ¿no? 50 minutos, partido finiquitado, gol de Rüdiger, para mí penalti a Tchouaméni en la primera parte no pitado, y acabar rotando, quedando 40 minutos, es decir, o 35 largos. No es que sacase a los chavales cuando quedasen 2 minutos, los sacó para cerrar ellos el partido. Creo que ahí está la importancia y la relevancia de la decisión que tomó ayer el míster del Real Madrid, ¿no? No es solo decir por nombre voy a sacar por cumplir el expediente, es sacar, y sacar cuando todavía el partido estaba 2-0, y no solo no desentonar, sino que Dani Yáñez metió la asistencia de Dinhuijsen. Creo que los minutos de Arda Güler fueron muy, muy buenos. Creo que en un contexto de partido así jugó muy bien y muy contento. Entonces, para mí el crack es Arbeloa. El dandy yo se lo voy a dar a alguno de los chavales, hay muchos a los que se podría dar. Me encantó Dinhausen otra vez, creo que ha crecido muchísimo, esta semana le puede servir muy para que él empiece a volver a ser ese futbolista, pero yo se lo voy a dar a César Palacios. César Palacios cada vez que sale lo hace bien. Y no solo es que lo haga bien, es que tiene peso en cada decisión que toma, ¿no? Son 35 minutos y ayer dejó 4 o 5 cosas de que cada jugada mejora con él. Da velocidad, da contexto a las jugadas arriba, sabe moverse entre líneas, es un jugador difícil de detectar para las defensas rivales y que tiene un talento tremendo, y que todavía, y una de las cosas que no se ha visto es que tiene muchísimo gol. Y simplemente, y para mí el Valladía, el único se lo voy a dar a Camavinga por el error, que creo que siendo en el momento en el que estaba uno de los veteranos del equipo, al final que sea suyo un error que no se puede tener en un partido. Y vuelvo a decir, el partido de Camavinga no fue malo para nada, pero creo que ese error puede condenar, y por dárselo a alguien se lo voy a dar a él, porque esos errores individuales en un jugador veterano y entre comillas no se pueden dar. Y simplemente para apuntar, ayer el Madrid gana con 10 bajas, el Castilla por ende gana con 11 bajas, 0-4 al Lugo, que estaba tercero en la primera ref, y el Juvenil A gana con 12 bajas, siendo líder y ya campeón de la primera división de Madrid, clasificado para la Copa de Campeones y jugándose la Final Four el miércoles contra el Sporting de Portugal. No solo hay cantera, sino que hay mucha y muy buena cantera. A ver, claro, yo voy a decir un poco, ahondando en lo que he comentado antes, para mí es luna de miel antes de primavera. Creo que, como decía, primavera es el momento donde de verdad se decide la temporada. Sabemos que vienen limitados de Champions, sabemos que hay rush final en la Liga. Desgraciadamente la Copa no podemos estar porque nos pilló el partido. Si nos pilla el Albacete mañana o la semana que viene, le pasamos por encima, pero nos pilló en un momento muy malo, cambio de entrenador, etcétera. Entonces, bueno, pero yo creo que si no estaríamos bien posicionados, y creo que llegamos en muy buen momento, ¿no? Me da la impresión, y lo comentaremos ahora, que Arbeloa ha hecho de la, ¿cómo se decir? De la necesidad virtud. De la necesidad virtud, gracias Javi. Ha hecho de la necesidad virtud, y de la necesidad de no tenemos a Bellingham, no tenemos a Mbappé, tenemos muchas bajas, tenemos mucha gente recuperándose, virtud, que es encontramos un estilo de juego que es todos a una, todos dan el 110% de su capacidad física, todos van a todo, presionamos, somos solidarios, sacamos chavales que sienten ese empujón igual y lo multiplican. Entonces, yo creo que hemos encontrado algo que espero que no se nos rompa ahora, y que cuando vuelva Bellingham y vuelva Mbappé sigamos como estamos. Para mí el crack se lo tengo que dar a Valverde. Obviamente estoy contigo, Cefas, de lo que has comentado, pero evidentemente Valverde, en este contexto de todos a una 110, ida y vuelta, intensidad, etcétera, ha encontrado su sitio. Yo le veo que aparece no solo por la derecha, sino que aparece por todos lados, ¿no? Está apareciendo por izquierda, aparecía por la media punta, aparece para rematar balones, o sea, está absolutamente pletórico. Y fíjate que yo he sido de los que no criticar, o sí criticar, pero yo he dicho, oye, yo a Valverde no le veo en su sitio, creo que estaba muy perdido, creo que ha encontrado un poco el ambiente, el escenario que a él se le da bien, y lo celebro muchísimo. Como dandy, yo creo que tenemos que hacer un repaso de todos los canteranos. A mí me gustaría ir nombre por nombre y comentar un poco, porque creo que hay mucho que comentar. Para mí el dandy, fijaos, se lo voy a dar un poco a medias entre Fran García y Hausen.
Creo que los dos muy criticados. Evidentemente, Fran García, mucha gente ha dicho, y yo esto lo he escuchado, es el jugador con menos calidad de la plantilla. Yo no voy a decir eso, pero yo lo he escuchado. Y lleva haciendo 2 partidos buenos, muy buenos. Y luego Hausen, pues evidentemente ha estado muy criticado, pero lleva unos partidos haciendo partidos soberbios. Entonces yo lo voy a dar un poco, lo reparto un poco. Y luego el Valladía, el fallo de Camavinga es grosero. Es grosero porque le pasa el balón a un contrario. O sea, suelta el balón sin mirar y sin pensar. Es una cosa absolutamente grosera en un futbolista de primera división, ¿no? Pero se lo voy a dar a Carvajal. Y se lo doy a Carvajal porque se le ve que está tieso, está muy tieso. Y me da miedo, a ver, no me da miedo porque en el fondo la vida es así, ¿no? Que ya hayamos visto, evidentemente, sus mejores 100, 200, 300, 400 y 1000 o 2000 partidos. Y que ya no vuelva a ser un jugador homologable para la primera plantilla. Entonces yo, de hecho, creo que podría ser una salida para este verano, sinceramente. Pero bueno, eso lo hablaremos. Entonces yo se lo doy a él, evidentemente, decía en la retransmisión del partido que yo creo que es un buen debate que podríamos sacar. ¿Es el canterano más importante de la historia del Real Madrid? ¿O es el canterano más... ¿Es el canterano en la historia del Real Madrid? Por títulos, jugador con más títulos, por poner la primera pelea en Valdebebas, por todo lo que ha sido. Creo que es un debate para otro programa, o para ahora si queréis, pero yo tengo mucho cariño, pero creo que está ahí. Garre, yo te recojo el guante, ¿de acuerdo? Luego ya daré mis titulares y Cefas luego respóndeme. Para mí, Carvajal es el canterano por excelencia del Real Madrid, pero no es el mejor canterano de la historia del Real Madrid. El mejor canterano de la historia del Real Madrid para mí es Raúl González Blanco, que es alguien que para mí no estaría en el 11 titular de mejores jugadores de la historia del Real Madrid, pero creo que es el canterano del Real Madrid que ha dado más nivel. Raúl González Blanco, yo creo que entre 2001 y 2003 pudo ser el mejor jugador del mundo, perfectamente, o si no fue el número 2. Y Carvajal quizás pueda ser debatible si es el mejor lateral derecho de la historia, pero nunca, en el año 2024 fue candidato para mí al Balón de Oro. Pero yo lo siento mucho. Voy a ser muy claro. Para mí, Dani Carvajal no ha representado en muchas ocasiones el espíritu del Real Madrid. Y hay una cosa que lo digo yo, que voy al Bernabéu cada jodido partido. Dani Carvajal nunca se pone a aplaudir y a saludar a los aficionados. No habla a nosotros de la grada de animación, a la grada de fans, no. Es que el típico de aplaudir a los aficionados, de darse la vuelta, Dani Carvajal jamás lo ha hecho. Cuando el Real Madrid juega fuera de casa, Dani Carvajal jamás va a saludar a los aficionados del Real Madrid que han desplazado, y aquí nosotros 3 hemos estado en el partido en Lisboa. Dani Carvajal jamás ha tenido signos de acercamiento con la afición de su equipo. Un equipo en el cual él ha puesto a piedra en Valdebebas, es un símbolo, es decir, es el canterano por este en cuanto lleva 6 Copas de Europa, historia absoluta del fútbol. Si el Madrid gana la Copa de Europa este año, sería el único jugador de la historia de este deporte que ha ganado 7 Copas de Europa. Pero para mí, luego, como capitán, yo no le recuerdo pegar 4 voces. Le recuerdo más, fijaos, le recuerdo más acciones de garra y tal, igual jugando casi con España que con el Real Madrid. Es evidente, es un jugador de mucho carácter, muy físico, pero ya digo, yo con Carvajal no soy objetivo. Creo que no, o sea, es como, no diré que es Casillas, que para mí Casillas es un personaje bastante tóxico en ocasiones, pero el Carvajal, con todos los años que está en el Real Madrid, creo que el Real Madrid no ha penetrado lo suficiente en él y no ha dado suficientes muestras de madridismo en algunas ocasiones. Y también, por último, cuando Carvajal va con la selección española, tiene frases y comentarios que digo, perdona, tú eres el capitán del Real Madrid, ¿qué tipo de comentario es este? Entonces, sí como trayectoria, no como símbolo de madridismo, ni como mejor jugador. Esa es mi opinión. Cefas, sigue. Ya digo, como me dices, es que Carvajal, habéis pinchado un hueso conmigo con Carvajal. A ver, es indiscutible como figura de candidatos y yo en esto entiendo lo que dice Garre. Si un chaval ahora se tiene que mirar en alguien en la cantera y quiere llegar a ser lo que ha sido un canterano del Madrid, para mí el ejemplo número 1 seguramente sean Carvajal y Nacho. Para mí es evidente. Incluso te diría que Lucas Vázquez, ya no solo por madridismo, es por la importancia dentro de la época más, para mí, exitosa del club. Entonces yo creo que la gran apuesta, cuando tú apuestas por canteranos, que al final, evidentemente, esto no es, el Madrid no es un equipo
tan de canteranos desde hace una época porque creo que el nivel de exigencia es máximo y siempre tenemos que tener a los mejores jugadores del mundo. Hasta ahí yo lo tengo claro. Pero si yo entrase, tuviese un hijo en la fábrica y tuviese 8 años y dijese en quién se tiene que mirar, yo creo que la trayectoria de Carvajal como puramente canterano para mí sí es la más importante en la historia de la fábrica del Real Madrid. Pero también te puedes mirar a Nacho, te puedes mirar a Lucas, creo que son todos, han pasado y han hecho esa trayectoria, esos pasos que cualquier futbolista que sueñe con jugar en el primer equipo del Real Madrid son los que tiene que dar. Entonces, para mí, evidentemente, lo que dices de los gestos y demás, a lo mejor tiene más madridismo Modric, que ha estado de 8 años en el club y viene de la cantera del Dinamo de Zagreb, pues no sé, 8 de los años que venga, y de la cantera que sea, lo digo un poco a bulto en ese sentido, pero yo creo que hay veces que también he intentado hacer demasiada, digamos, evitar demás problemas en la selección española. Eso puede ser, en eso no voy a estar en desacuerdo contigo, Javi, pero sí que creo que como imagen de cantera, para mí sí que es el proyecto más grande de la historia, Dani Carvajal, por importancia, por títulos y por trayectoria en el club. Sí, o sea, si hiciera un cómic sobre la historia del Real Madrid y si quisiera apreciar un jugador que llegó con 8 años, 10 años y acabó ganando 6 Copas de Europa y siendo capitán del Real Madrid, aunque no ha llegado a levantar el trofeo, si me llega a Copa de Europa esta temporada sería quien lo levantara. De hecho, creo que no recuerdo si haya levantado algún trofeo, la verdad. Creo que el año pasado levanta la Supercopa de España y la Copa Intercontinental, si no me... Bueno, Supercopa Europea y la Copa Intercontinental, pero no levanta más trofeos porque siempre había jugadores que eran capitanes antes que él, pero es un debate muy bueno para... Garret, tú me preguntas, ¿para ti Carvajal es el canterano por excelencia? Ya he visto, yo soy muy hater de Carvajal, no, como habéis visto, he sacado aquí los tanques a pasear, pero Cefas está más en el barco y repito, hay argumentos para ellos y es una... O sea, que el tipo que puso la primera piedra de Valdebebas sea una leyenda es una historia que ni Hollywood se lo hubiera inventado así de buena. ¿Tú qué piensas? A ver, yo creo que se podría comentar en varios aspectos, ¿no? Primero, hay un aspecto que es calidad pura, gramo por gramo, kilo por kilo del jugador. Teniendo en cuenta su posición, pues esto es muy subjetivo, ¿no? ¿Tiene más calidad kilo por kilo como jugador Raúl González Blanco de Carvajal? Pues no lo sé. Puede que sí, ¿no? Puede que sí. Ahora bien, para su posición, ¿es kilo por kilo Carvajal mejor lateral derecho que el resto versus es kilo por kilo Raúl González mejor delantero que el resto? Yo ahí creo que Carvajal ha sido mejor lateral derecho de lo que Raúl ha sido delantero, habiendo sido Raúl un delanterazo. Pero claro, Raúl tiene lo mismo, históricamente tendrá 30 tíos por 30, no sé, 20 tíos por delante, históricamente. No sé si hay 20 laterales derechos mejores que Carvajal en la historia del fútbol. Entonces, ahí te metes es complicado, ¿no? En tanto en cuanto a títulos, le pasa por encima Carvajal a Raúl, obviamente porque Carvajal ha estado en el periodo más exitoso de la historia del Real Madrid, o el segundo periodo después de las primeras 6 Copas de Europa. Entonces, por títulos sí. Por trayectoria desde cantera hasta donde está, para mí es más canterano que Raúl, porque Raúl viene de otra cantera. Yo no voy a dudar del madridismo de Raúl, pero Raúl viene de otra cantera. Carvajal yo creo que no, lo mismo sí de pequeño, pero y la historia, como tú dices, no te la hace Hollywood. Pone la primera piedra con Di Stéfano al lado, mete la camiseta tal y gana 6 Copas de Europa. Es que es una barbaridad, ¿no? Entonces, como capitán, porque tú lo estás jugando como capitán, ¿es buen capitán o el mejor capitán? Pues ahí ya yo creo que no. Y como madridista, pues quizás no es el tipo de madridismo que tú quieres. Todo esto para decir que para mí sí es el mejor, entre comillas, canterano de la historia del Real Madrid, pero puede ser que no sea el mejor jugador. Pero yo creo que sí es el mejor canterano. Es un tema complejo, sin duda. Sí, no, me gusta leer sacar la palestra, es un tema divertido, a ver si la gente en comentarios también opina. Como veis, tenemos opiniones enfrentadas. Ya digo, yo es que a Daniel Carvajal Ramos, capitán del Real Madrid, y repito, la idea de que el tío que puso la primera piedra en Valdebebas junto a Don Alfredo Di Stéfano sea un tío que haya ganado 6 Copas de Europa como titular del Real Madrid, que sea evidentemente 11 histórico del Real Madrid, habría que ver 11 histórico de la historia del fútbol, pero desde luego del Real Madrid sí, y del fútbol español yo creo que también. O sea, repito, ni Hollywood se inventa que el chaval ese de 10 años, como hay 500 chavales en la fábrica cada año, resulta que al final fuera una leyenda del fútbol. Pero bueno, en fin. Yo digo, muy buen tema, muy bien traído, Garret, para que la gente en comentarios nos aporte. Yo, mi titular va a ser fiesta infantil, ¿de acuerdo? Porque pues ver así un montón de chavales, algunos debutar, otros ya habían tenido algunos minutos, pero jugar
me pareció muy chulo. Yo nunca he sido un gran defensor de la cantera, ni he visto partidos de Castilla prácticamente nunca. He visto algunos en Valdebebas, recuerdo ver uno de playoffs precisamente con Cefas, recuerdo ver a Odegaard. A mí Odegaard me fascinaba el jugador, me habían hablado maravillas de él desde la etapa de scouting. Y recuerdo ir a verle en el Castilla varias veces, pero no soy una persona que se desviva por la cantera ni que mola por la cantera, pero sí es cierto que mola. O sea, yo no creo que Rubén Ñáñez sea más madridista que Luka Modric, ¿de acuerdo? Por poner un contexto. Y yo creo que Antonio Rüdiger, que ha sacrificado su rodilla por el Real Madrid, no es menos madridista que Diego Aguado, ¿vale? Yo no soy de nacionalidades y demás, pero sí que son chavales que llegan al Madrid 5, 6, 7, 8 años. Ahí ve las palabras de chicos que han dejado a su familia atrás, que se han ido de un pueblo de Sevilla a la capital sin sus padres y sus hermanos a intentar triunfar y ver cumplido ese sueño, es muy chulo. No voy a enrollarme en esto, pero recuerdo que habló ayer el hermano de, no me acuerdo, un canterano, y decía, estaba el hermano y le dice, mis padres no han podido venir, he venido yo, que soy el hermano, y dice, es muy duro perder a un hermano. Y hablaba de perder a su hermano, el hecho de que su hermano se viniera a Madrid, y decía, ya da igual, como decía, ya da igual que no donde vaya en el futuro, que ya cumplió el sueño que es debutar en el Bernabéu. Y a mí me impactó, es plan, ya este chaval ya puede no hacer nada más en el fútbol que ha debutado en el Bernabéu y con eso le valía. Eso me impactó mucho. El crack no soy Álvaro Arbeloa, porque fijaos que el plan salió muy bien, pero creo que me pareció un poco imprudente la alineación. Creo que ayer Tchouaméni se nos lesiona y a ver qué disgusto tenemos. Rüdiger se nos lesiona y fijaos que me reconocer y a ver qué disgusto tenemos. Y el Madrid termina el campo con un número de jugadores. El Madrid, Arbeloa hace los 6 cambios demasiado pronto. En el minuto 65 había hecho todos los cambios. Llega a haber una lesión de Courtois y a ver qué pasa con 3-1. Hay un número máximo de jugadores del filial que pueden estar jugando en el campo. Creo que se ha habido 2 lesiones, el Madrid hubiera perdido el partido. Es decir, a mí hacer todos los cambios en el minuto 65 no me gusta, así que no doy el crack a Arbeloa, del cual hablaré bien, pero no doy el crack. Para mí el crack es de Valverde. Si Fede Valverde no marca ese auténtico golazo, el Madrid no puede sacar a 5 canteranos tranquilamente. Y no solamente es el gol, sino la actitud y el compromiso. El dandy se lo doy a Fran García. Para mí es el peor jugador de la primera plantilla del Real Madrid. Y el otro día con el Manchester City salió y cumplió. Y ayer juega 90 minutos, siendo de los poquísimos jugadores que juega del primer equipo que está todo el partido, que no desentona, que le da cierta experiencia a sus compañeros. Es cierto que enfrente no tenía prácticamente nadie, ni sufrió en defensa, pero Fran García lleva 2 partidos en contextos difíciles, pero en contextos que tiene que dar la talla o que tiene que demostrar experiencia, y Fran García lo demostró. Y el vaya día se lo doy a Juni Calafat y a los agentes o personas que trabajan los agentes del Real Madrid, que opinan que el Real Madrid tiene que fichar a los Franco Mastantuono y yo no sé si Eduardo Camavinga, Reinier, es decir, hay que fichar talento diferencial, pero talento que ya veremos si sale bien o no, pues tú puedes traer a Fede Valverde, que cuesta barato, puedes traer a Vinicius Junior, que costó 30 millones, pero gastarte 60 millones en promesas, pues igual viendo lo que hay en el Castilla no es necesario. ¿Era necesario gastarse 30 millones en Dani Ceballos teniendo a esta hornada de chavales que estamos viendo aquí? Pues yo creo que Miguel Quintana tiene la frase que hablaremos de que los canteranos son hijos de la ruina. Creo que, repito, el partido de ayer no es un símbolo de que los canteranos me sirven para la élite, pero el partido contra el Manchester City sí lo es y nos demostró que Thiago Pitarch, ahora, a día de hoy, yo creo que le preguntas a muchísimos aficionados y preguntan si tendrían que jugar Thiago Pitarch o Jude Bellingham, y creo que la respuesta probablemente sería Thiago Pitarch. Pero bueno, vamos como siempre ya a analizar el partido. Como siempre me gusta aquí compartir la movida esta de SofaScore. Y repito, el 11 yo estaba muy cabreado con el 11, la verdad, porque no había rotaciones, porque jugó hasta Vinicius, jugó Tchouaméni. O sea, jugaron lo mismo que Manchester City, salvo Fran por Mendy, Carvajal por Trent Alexander-Arnold y Camavinga por Güler. Los otros 8 fueron los mismos. Tampoco rotativo Courtois, no jugó Gonzalo de inicio, no jugó Manuel Ángel de inicio, Rüdiger con esa carga de partidos no descansó, y luego ya después entramos. Así que primero habladme del partido, aunque sea no tengo mucho que comentar, y luego ya hablamos de todo el tema kantiano, pero hablando primero de cómo sorprendió este 11 de Arbeloa, por qué crees que Arbeloa sacó tantos titulares, hablando de esto y luego hablamos ya de la fiesta de la cantera.
Primero creo que infravaloramos a determinados rivales, ¿no? Y creo que ya nos pasó contra el Getafe, podemos rotar y jugar con no sé quién, podemos hacer tal. Cualquier equipo de primera división te puede ganar un partido, cualquiera. Y el Madrid no es que como el Atleti que puede rotar 8 tíos porque va a quedar tercero o cuarto en liga y le da igual. El Madrid está compitiendo el título y Arbeloa no es tonto. Arbeloa sabe que el título que más fácil puede competir seguramente será la liga. Y yo creo que eso es evidente. A partir de ahí, y para mí es algo lógico de pensar, si ves el 11, a lo mejor hay determinados jugadores que yo hubiese dicho, joder, ¿por qué no rotan? Arbeloa piensa, y creo que le sale bien el plan, de saco a estos titulares, en el minuto 60 el partido lo tengo solucionado, me pongo a un punto del FC Barcelona que le meto presión a que mañana juega en campo contra el Sevilla, que lo normal, bueno, hoy ya, que va a jugar, y decido quitar esa media hora en vez de tener que, con el partido a lo mejor complicado, meter a otros futbolistas en un contexto más difícil, en un contexto en el que van a tener que remontar y quizá el desgaste físico sea mayor. Es una apuesta. Él decidió apostar por unos primeros 60 minutos a tope, 60 minutos en los que el futbolista tenga que cerrar el partido, evidentemente, y se lesiona a Tchouaméni. Yo, por ejemplo, sí me sorprendió ver a Tchouaméni y no haber visto a Camavinga titular en esa posición y a Arda Güler en la posición de Camavinga, pero es que atrás no tiene más que rotar. Es que si quita a Rüdiger y mete a Diego Aguado de titular, a lo mejor un central Holsen, Diego Aguado, falla Diego Aguado la primera y ya todo el partido está condicionado, ¿no? Entonces yo creo que él decide que es más fácil ganar el partido en los primeros 60 minutos apretando ante un equipo que es un buen equipo de fútbol, el Elche, no podemos o sea, es un equipo que ha estado durante toda la primera vuelta quinto o sexto, luego al final evidentemente son equipos que no tienen gol, pero que saben jugar al fútbol y que te pueden complicar la vida. Entonces Arbeloa, que para mí es lo que es inteligente, es verdad que el tema de guardar un cambio 6 por el protocolo ayer de conmoción del chaval que tiene que cambiar en la primera parte, podrías habértelo guardado para algún problema, él decide que tirar para adelante, al final te sale bien, al final lo que vale son los resultados de las decisiones que tomes. Si hubiese salido mal, pues hubiese sido el vaya día Arbeloa, pero le sale bien y por eso le doy el crack, porque el partido se gana con el sufrimiento cero, con un buenos minutos de fútbol. Creo que el segundo gol hay 8 o 10 toques y una transición ofensiva maravillosa, que acaba con un golazo de Fede Valverde en la posición en la que tiene que jugar, como ya hemos visto estos días, y creo que luego además sale en un contexto mucho más óptimo para los chavales para con un 2-0 siendo un resultado a favor, todavía ser un resultado abierto en el que tienen que competir, tienen que estar un Arda Güler que fue el líder del medio del campo durante esos minutos, y creo que eso les hace dar más valor a su trabajo, porque un canterano es mucho más fácil que juegue bien cuando el contexto no es difícil para él, sino que sale en un contexto en el que el partido ya lleva unos buenos minutos, ya tienes más o menos encarrilado con un 2-0, pero sin decidir, es decir, tener que seguir manteniendo el nivel competitivo. Y la primera que hace Dani Yáñez es un centro siendo su jugada favorita, ese ir conducción hacia adentro, ponerla con la izquierda desde el extremo derecha para que Huysen remate. Entonces, creo, evidentemente para mí el único que le hubiese gustado rotar a Rüdiger, pero no tenía nadie para rotar, quizás si Asensio hubiese estado bien hubiese sido titular, pero que no creo que hubiese una pieza que permitiese al Madrid hacer estos buenos minutos, y prefirió, porque al final incluso marca el gol Antonio Rüdiger el primero, por lo tanto la decisión sigue siendo correcta y sin ningún lesionado, salvo Tchouaméni, que es el único que a mí podría haber dado la rotación desde el principio, y más si el otro día salió un golpe. Fue Valverde del 60, que también marca gol. Entonces, todo el plan que en su cabeza Arbeloa, que dijo en rueda de prensa después, que para él es un partido muy importante, porque llegar con estas sensaciones a Manchester es fundamental, con estas sensaciones de fuerza física y con una victoria así de contundente, creo que ratifica el trabajo del entrenador. A ver, todo lo que habéis dicho es cierto, pero al final, como también creo que comentaba Cefas, hay que basarse en el resultado. Y el resultado ayer fue positivo y realmente pues tú pudiste darle media hora de descanso a todos los teóricos titulares, ¿no? Entonces, que de hecho en el minuto 58 empezaran a hacer ese carrusel de cambios, y esto resultara en pues 5 jugadores nuevos pues eso, entre el minuto 58, ¿no? y el minuto 65, que no sé los momentos concretos, es algo que no hemos visto nunca y que sí, con 2-0 es un poco arriesgado, pero al final sale bien. Y sobre todo, yo me quedo con lo que aportan los chavales. Entonces, para mí sí que es cierto que todos hablamos de, oye, quizás será interesante rotar, pero también es cierto que el Madrid no puede dejarse ir y tiene que intentar ganar todos los partidos, porque si no, sabemos cómo es la Champions y sabemos cómo está la Liga. Entonces, bueno, una vez
una vez ya el 11 es el que es, creo que lo comentaba antes, Arbeloa ha encontrado este modo, quizás es modo supervivencia, en el cual yo veo a los jugadores totalmente metidos, totalmente solidarios, totalmente dándolo todo a nivel físico, se les ve bien físicamente. No sé si tiene algo que ver Pintus o no en esta recuperación física, pero hay que mencionarlo. Y de verdad que creo que es algo que yo quiero creer que es un estilo y un tono que podemos mantener cuando se incorporen los jugadores barra estrellas, como Jude Bellingham y como Mbappé. Evidentemente, Jude Bellingham es un jugador que lo hemos visto, derrocha mucho aporte físico y es un jugador que generalmente suele correr por 2 o 3, siempre y cuando no esté de resaca, que yo espero que no vaya a estar cuando vuelva. Así que yo no tengo tanto problema. Sí que es cierto que con Mbappé tengo más reservas. Creo que el papel que juega Brahim, siendo para mí un jugador bastante limitado en lo técnico y en lo físico, ayer se le ve un par de veces que es que físicamente no le da porque es muy pequeño, porque es menudo y porque realmente no es tan rápido como parece. Creo que sí que aporta bastante trabajo en la presión generalmente, pero también incorporándose al centro del campo para ayudar a construir la jugada y a salir rápido, ¿no? Y proyectarnos en el contraataque. Entonces, yo no sé si Mbappé va a estar en esas, yo no sé si Mbappé va a poder aportar lo que aporta Brahim, que en lo colectivo resulta, evidentemente en lo individual Mbappé es 3 veces más jugador que Brahim, pero bueno, eso ya será un problema de futuro, ¿no? Pero bueno, al final el resultado en la primera parte es el que es debido a eso, ¿no? El gol, el primer gol, que ahora me estoy quedando totalmente en blanco. El primer gol, que es de, a ver si me Antonio recordáis, Rüdiger. de Rudiger. Sí, de Rudiger. Viene por... Después de la falta. Después de la falta, sí, perdón. Viene por ese caudal, pero también por cargar el área. Es decir, viene porque Brahim pelea un balón, aun siendo el jugador más bajito que hay, incomoda al defensa, que hace un despeje terrorífico dentro del área, y ahí está Rudiger para engancharla. O sea, eso te está diciendo jugadores que se suman al ataque, jugadores que pelean las pelotas, no se quedan esperando. Brahim va a pelear la pelota claramente en desventaja y eso resulta en el primer gol. Y el segundo, pues evidentemente es lo que hablábamos antes. Valverde, yo creo que en este contexto sube 3 peldaños su aportación como jugador y como capitán, te diría incluso, y se convierte en un todocampista que aparece por todas partes del campo y en este caso lleva la contra, él inicia la contra, la sigue, se incorpora, espera ahí en la media punta, que sabe que es donde puede hacer daño y luego el golpeo que tiene es absolutamente primoroso. Es decir, primero el recorte con la izquierda y cómo la coloca. Yo pensaba que la toca el portero, no la toca el portero, la coloca perfectamente a la escuadra y es un gol absolutamente de bandera. Entonces, yo creo que en esa primera parte lo dejamos sentenciado porque el equipo sale a por todas y todos aportan y se ven menos, y cuando todos aportan, se ven menos deficiencias. Porque a Camavinga en esa primera parte no se le ven tantas deficiencias, porque Pitarch aporta mucho físico, pero también calidad y juego. Tchouaméni también está en su salsa, Valverde también. Entonces, no sé, para mí ese estilo de juego que encontraba Arbeloa, de tener 11 espartanos, creo que es, no sé, es lo que yo esperaría y espero que se mantenga hasta el final de temporada porque nos puede dar grandes resultados. Yo ya digo, yo vi el 11 y me molestó mucho y por lo que estuve viendo era una opinión bastante común en redes. Estefan lo defendió muy bien. O sea, infravaloramos a los rivales. A mí es cierto que el Elche me parece un equipo tétrico, la verdad. Yo no entiendo cómo este equipo pudo estar en la primera mitad de liga bordeando puestos europeos, porque me pareció que era un equipo muy pobre, la verdad, que le vi sin ningún tipo de pegada ni de amenaza. No creo que sea un mal entrenador Escribá, porque de hecho, perdón, Eder Sarabia, sí. Eder Sarabia, porque de hecho ha ascendido a este equipo que tiene poca cosa y el equipo de momento está fuera de descenso. Su objetivo, evidentemente, es salvar. Si se salva, será una temporada exitosa para el Elche, pero me parece muy poquita cosa. Pero puedo entender, o sea, yo le entrevistó a Álvaro Rodríguez, el jugador del Elche, canterano madridista. El Toro Rodríguez. Álvaro Rodríguez, que está aquí, que no jugó minutos, que en una entrevista que le dio El Mundo, que decía que era mi amigo de Fede Valverde y demás, y decía, porque el padre de Álvaro es un jugador histórico uruguayo. O sea, que jugó con la selección uruguaya y demás. Entonces decía que se veía muy bien con Valverde y que decía que
al parecer Valverde le había comentado que estaba preocupado por el partido porque decían que el Elche era un buen equipo que tocaba muy bien el balón, ¿no? Y que tenía un poco de en plan el Madrid diciendo, bueno, ostras, a ver, estos que igual no la lían, que ya nos empataron a la ida. Y yo quiero pensar que a raíz de eso, pues Arbeloa respetó mucho al Elche, quizá demasiado. Y ya digo, a mí no me gustó que, o sea, yo por individualizar, no me gustó que jugara Antonio Rüdiger, que marcó el 1-0 y que sin su gol, pues igual no hubieran podido jugar a los canteranos. No me gustó que jugara Aurelian Tchouaméni, porque de hecho, cuando se dio un golpe en la primera parte, en el minuto 40, ya con 1-0, antes de este golazo de Valverde, yo me estaba cagando en todo. Es decir, Tchouaméni, que está siendo capital, se lesiona por un partido mierda contra él, se nos ha destrozado la temporada. Al final no pasó nada y fue sustituido. Y Tchouaméni salió en el minuto, lo voy a ver aquí, en el 58, dentro de ese primer triple cambio. O sea, yo hubiera descansado a Fede Valverde. No sé, a mí este 11, yo hubiera descansado a Vinicius o a Brahim arriba para que Gonzalo jugara de inicio, por el motivo de que o Vinicius es un jugador que a día de hoy es la estrella ofensiva del Real Madrid y si había un partido para rotar antes de este grupo de 4 partidos, Manchester City, Elche, Manchester City, Atlético de Madrid, domingo que viene hay un Real Madrid Atlético de Madrid, era este, y Brahim Díaz, que es un jugador bastante liviano, que auguramos que el miércoles va a tener el martes va a tener una enorme carga física en Manchester, mejor que llegar a descansar ese partido, pero fue de inicio. Entonces, ya digo, a mí el 11 de inicio no me gustó, pero Arbeloa me cerró la boca y el equipo, pues es cierto que nuestro amigo Gonzalo, oyente del podcast, fue al Bernabéu ayer, que no soy al Bernabéu, y yo me acordé de él, de hecho le escribí diciendo, al final le escribí, bueno, le dije algo como, estaba diciendo, ostras, vaya partido se ha comido, porque la primera media hora, si veis aquí el momento ofensivo, la primera media hora del Madrid es de aburrir a las cabras, ¿eh? O sea, el Madrid luego marca en el 38, creo que le pone aquí en el 38 el primer gol, pero hasta el 39, pero los primeros 35 minutos del Madrid son planísimos. O sea, yo estaba en el estadio diciendo, Dios mío, qué tostón de partido para alguien. Yo al acabar el partido vi a un amigo mío alemán que es, bueno, está es de mi grupo, de mi Peña del Madrid, de la sección de Alemania, y a este partido había cogido entradas sueltas. Y se le había dejado el abono un socio abono del Real Madrid, que le había cedido su abono para este partido a cambio de 130 euros. Digo, pagar 130 euros por estos 30 minutos, droga dura, droga dura. Pero bueno, luego marca los goles y el partido cambia. Y lo que os voy a preguntar es aquí, Granjero busca esposa, ¿cuál es vuestro canterano favorito, no? De todos los canteranos que jugaron ayer, voy a repasarlos. Aquí los cambios de posición no son del todo claros, pero bueno, en primer lugar sale Dani Yáñez y juega la posición de extremo derecho. Y luego sale Gonzalo García por Fede Valverde. Entonces, el Real Madrid, por decirlo así, transforma su ataque en primer lugar a un ataque que tenía a Vinicius Junior, a Gonzalo y a Dani Yáñez. Y luego, después, como veas aquí, entra a Diego Aguado por Antonio Rüdiger, cambio hombre por hombre. Manuel Ángel entra por Brahim Díaz para formar parte del centro del campo. Y César Palacios entra por Thiago Pitarch. El Real Madrid, y luego entró también Arda Güler por Vinicius, porque se pudo hacer 6 cambios por el protocolo, porque Adrián Pedrosa, que aparece aquí, fue sustituido por conmoción en la cabeza. Si hay un golpe en la cabeza, ese equipo puede hacer un cambio más, porque los cambios por conmoción cerebral no se cuentan dentro del límite de 5 cambios, y para compensar al otro equipo, el equipo rival también puede hacer 6 cambios. Entonces, el Real Madrid puede hacer 6 cambios, por eso salen todos los jugadores que están en el banquillo, jugadores de campo, salvo Trent Alexander-Arnold, y esto de SofaScore no te lo ponen al final, pero el Madrid termina el partido con Thibaut Courtois en portería, cantera número 1 Fran García, Dinhausen, Diego Aguado, cantera número 2, Dani Carvajal, la cantera número 3. En el centro del campo están jugando, si me equivoco me vais interrumpiendo, ¿vale? Pero en el centro del campo están jugando Eduardo Camavinga, César Palacios y Manuel Ángel, canteranos números 4 y 5. Y arriba juegan Gonzalo, Arda Güler y Dani Yáñez, canteranos números 6 y 7. Contando que Fede Valverde también cuenta como canterano, que empezó de inicio y fue sustituido Thiago Pitarch, que es titular del Real Madrid, otro canterano. Y encima, en el Elche,
jugó Febas y estaba en el banquillo, jugó Febas y Víctor Chus de titulares y estaba en el banquillo Álvaro Rodríguez. Ya digo, si no me han fallado las cuentas, ayer comparecieron por el césped del Bernabéu, bueno, aunque no jugó Álvaro Rodríguez, hasta 11 canteranos, ¿de acuerdo? Así que os voy a preguntar, obviando a Fede Valverde, que es evidente, de estos canteranos, de todos estos que hemos visto, ¿cuál es vuestro favorito? ¿Cuál es el que más os gusta? ¿Cuál creéis que va a hacer más carrera? Granjero busca esposa, versión de Valdebebas. Cefas, Garrett, ilustradme. Bueno, ilustrad a la audiencia, vamos. Sí, a ver, es decir, yo no puedo elegir a ninguno porque les he visto jugar a todos y es complicado, ¿vale? Esto es como elegir entre papá y mamá, pero para mí la mayor proyección de la fábrica en los últimos años, seguramente después de Sergio Arribas, que fue una maravilla lo que hizo en cantera en Madrid, y ahora mismo Pichichi de segunda división y con muchas probabilidades de volver a subir a la Almería a primera división, siendo el líder de ese equipo. Pero para mí es César Palacios. Y lo bueno de César Palacios es que ya hizo la pretemporada con el Madrid con Estados Unidos hace 2 veranos, en la cual tuvo una lesión gravísima y después de 10 meses de lesión y volvió a un nivel tremendo. O sea, en 4 días volvió a tener un impacto en el equipo el mismo que cuando se fue. Es un jugador que puede jugar en muchas posiciones, ha jugado en el medio campo a nivel ofensivo, de media punta, incluso de falso 9 o tirado a una banda. Es un jugador que tiene gol, pero aparte mejora cada jugada que pasa por sus pies, porque tiene dinamismo, tiene capacidad de dar rapidez a la circulación de balón y además tiene gol, que es lo que aquí todavía no se ha visto porque no lo ha necesitado en los minutos que ha jugado. Pero es un tío que tiene mucho gol, es muy oportunista, es muy de meter la puntera en el momento justo para que el balón entre, y es un futbolista que no sé si en el Madrid, porque ya sabemos que el Madrid es la máxima exigencia, pero yo creo que puede formar parte perfectamente de una idea de primera plantilla para jugar estos partidos. Para mí es el que más me gusta. Luego Diego Aguado, dentro de ese, para mí el gran proyecto de que era Joan Martínez como central, lleva un año con muchos altibajos debido a diversas lesiones y al final Diego Aguado se hizo con la titularidad siendo un chaval de 18 años, jugando en primera ref, siendo muy determinante. Es un jugador que a mí me gusta más de lateral izquierdo que de central por la izquierda, porque tiene mucho despliegue físico y una gran pierna izquierda para poner balones y un gran ritmo de juego, y además para mí se me queda un poco mal en el juego aéreo para ser un central, pero esa reconversión ya la hizo Arbeloa y le ha salido perfecto, porque metió a Manu Serrano en el lateral izquierdo y pasó a Diego o a Víctor Valdepeñas a ese central y le está saliendo muy bien. Y para mí es un jugador que tiene... Cepas, te iba a preguntar, yo sabes que no tengo ni idea de cantera, un amigo que sabe de cantera, Jesule, que nos escucha, decía, a mí Diego Aguado me recuerda a Philip Lam, pero siendo más físico. Yo no tengo ni idea. ¿Esto te parece un disparate o algo así? En plan, como que era un jugador muy asociativo y demás. No me gustan las comparaciones porque creo que comparar con otros futbolistas es difícil, pero sí me puede dar una imagen de lo que quiere decir, ¿vale? Es decir, es un lateral izquierdo que al haber jugado mucho tiempo de central tiene mucha capacidad para saber ocupar los espacios y jugar en el momento determinado y saber tocar el balón en el momento justo para moverse y tener mucha fluidez al fútbol. Puede meterse por dentro, entonces es un jugador muy completo, todavía le falta y tiene que crecer, pero es un jugador que ayer ya lo visteis, una de las mayores virtudes que tiene es esa capacidad de anticipación. Cuando llega al tackle en una jugada dentro del área, lee muy bien dónde tiene que ir a tapar ese tiro, porque va y aparte ir rápido. Evidentemente un jugador de 18 años es raro que no sea rápido, pero es un jugador que además es muy inteligente, y entonces por eso hace ese tackle. A mí me gusta mucho, creo que necesita todavía ciertas mecanismos de posicionamiento, pero evidentemente es un jugador igual que otros muchos de defensores de la fábrica que pueden seguir jugando minutos, porque creo que es donde más fácil pueden entrar, porque es donde el Madrid tiene más lagunas. Al final es en la parcela defensiva donde menos jugadores hay. Bueno, Thiago Pitars ya no vamos a hablar, ya lo hemos visto perfectamente. Manuel Ángel, para mí es para mí, porque las condiciones físicas que tiene Manuel Ángel sí que son un problema en primera división. Yo creo que Arbeloa, que salió en el día anterior a defenderle a capa y espada porque fue su general cuando ganó todo hace 2 temporadas y lo va a volver a ser, creo que es un futbolista que debería mirarse en el espejo a Aleix Febas, que con un físico muy similar, siendo jugadores muy, muy bajitos, ha logrado ser un referente del medio del campo y fue para mí uno de los mejores mediocentros de la primera vuelta, Aleix Febas, este año. Incluso estuvo muy cerca de ir a la selección en alguna convocatoria esta temporada. Y lo que pasa es que es cierto que para mí tiene un talento tremendo, pero sí que es cierto que los duelos físicos los suele perder
evidentemente en esta categoría, pero lo que pasa es que hay algunos, el duelo puramente físico me refiero, pero luego tiene tanta inteligencia en el campo que hay muchas veces que no necesita llegar a ese duelo físico para ganar duelos. Ayer hizo un control orientado maravilloso de tacón al que le hacen falta, luego llega muy bien en la jugada de la defensiva del gol del Elche a lograr que el balón no llegue al punta y tiene la mala suerte que el balón en el despeje pega al palo y va adentro. Y es un futbolista que a mí me encanta, para mí es mi favorito de la fábrica, pero sí que es cierto que en un contexto de primera división el físico le puede condicionar. Pero a mí ya te digo que me parece que el jugador más inteligente tácticamente. Y luego ya el último que salió para mí es Dani Yáñez, para mí es uno de los grandes prospectos que quería la fábrica sacar adelante, porque no tenemos gente en la derecha y es un tío que es puramente banda derecha. Toda su carrera en la fábrica la ha jugado como extremo derecho. Es un jugador que viene del Cádiz de categorías inferiores desde muy pequeño, es gaditano, es un jugador explosivo, pero con un recorte. A mí me recuerda mucho, es que no me acuerdo del jugador, me recuerda mucho a Robben en muchos aspectos de su fútbol. Fíjate, es un jugador que es muy, muy zurdo, que la derecha la tiene un poco de palo, pero ayer ya viste que esa conducción hacia adentro la hace fenomenal, tiene un golpeo de balón sensacional, el balón que le pone a Huijsen es una maravilla, es un balón perfectamente puesto donde tiene que ir para que el remate sea lo más sencillo para el rematador posible. Es un futbolista que es capaz, aparte de eso, de jugar de 9 si las circunstancias lo necesitan, porque tiene mucha versatilidad arriba, tiene un golpeo de balón de falta que es maravilloso, la pega fenomenal al balón y aparte tiene un concepto tácticos de desgaste y de defensa que le hacen muy válido para jugar de extremo, porque sabe muy bien luego hacer ayudas largas, porque para Arbeloa los laterales son innegociables a la hora de incorporarse al ataque y lo estamos viendo ayer Carvajal es que no tiene tanto, pero creo que Fran García y el otro día Trent Alexander-Arnold, el partido de Champions, son jugadores que son fundamentales para él en salida de balón. Creo que tocan muchísimo balón en salida, los dos laterales, y Dani Yáñez puede aportar eso. Y yo creo que esa ayuda, cuando el lateral sube un poco más, hace esas ayudas tácticas de cubrir esa banda. Y son futbolistas, ya digo que hay más que si saliesen a jugar. Ayer el Castilla gana 0-4 al Lugo con el mejor fichaje que hemos hecho de invierno. Para mí el mayor impacto que ha tenido un jugador desde que ha llegado al Castilla en invierno, como fue Alexis Ciria, que viene de la cantera del Sevilla. Ayer en los 3 primeros partidos, o sea, llega en edad de juvenil para jugar en juvenil A, primer partido que hace gol. Debuta con el Real Madrid C en un contexto en el que está para descender en segunda ref, nada más debutar marca gol, primer debut con el Castilla, asistencia en Ferrol el otro día y segundo partido con el Castilla, gol y asistencia. Alexis Ciria, yo apunto el nombre, apuntadlo porque es un jugador que está rompiendo las puertas de la fábrica en 2 meses que lleva aquí, llegó en enero en el mercado de invierno desde la cantera del Sevilla y es un futbolista fantástico y ver que te dan 7 o 8 canteranos del primer equipo y que el Castilla no solo no se resiente, sino que gana bien a un rival directo, es un orgullo tremendo para la cantera y del buen trabajo que se está haciendo. Bueno, como veis, Cefas es un absoluto apasionado y conocedor de la cantera, cosa que yo no soy ni una ni la otra. No, sí soy apasionado de la cantera, pero no soy tan gran conocedor. Entonces, para mí, yo lo veo como un casting, diciendo, Jaime Marcos, como decías tú, de Granjero Busca Esposa, de lo que se vio ayer, y va a incluir a Thiago Pitarch también. De todos los que más me llamaron la atención, o el que más me llamó la atención fue, o los que más, César Palacios y Aguado, y Diego Aguado. Creo que a César Palacios se le vieron 2 o 3 cosas de jugador que entiende el fútbol, de jugador con creatividad y capacidad de asociación, de jugador con un físico aceptable, y creo que lo único que le falta, como decía Cefas, es meter un golito para que veamos cómo va a cara a puerta. Desde que se fue Benzema, y evidentemente es una comparación que es muy lejana, ¿no? No voy a decir yo que se parece a Benzema, pero desde que se fue Benzema creo que estamos un poquito huérfanos de esa calidad combinativa o asociativa en la delantera que sí que tenía Benzema. Evidentemente Benzema era el mejor en eso. Y a mí me daba un poquito ese tipo de rollo Palacios, ¿no? De delantero que sabe salir fuera del área, tocar, asociarse, combinar, asistir, prolongar las jugadas y demás, ¿no? Entonces, muy interesante si lo comparásemos con Gonzalo. Evidentemente fuera del área son, como diría Iñaki Angulo, bestias totalmente diferentes, es decir, fuera del área Gonzalo lo pasa realmente mal por lo que se está viendo por ahora. Yo no digo que el Castilla no fuera mejor, ojo, pero
y yo veo a César Palacios manejándose mucho mejor. Ahora bien, dentro del área es donde habría que ver a César Palacios. Sabemos que Gonzalo de cabeza y demás tiene bastante capacidad de meter goles, con lo cual sería muy interesante verlos a los dos durante un partido entero. No va a pasar, pero sería interesante. Y luego Diego Aguado. A mí lo que me gustó de Diego Aguado, que yo le vi un físico muy hecho para la primera división. Yo le vi tanto por tamaño como por rapidez y por fuerza, le vi un físico muy hecho y justo tiene una cabalgada en la cual sale desde el central, sale la cabalgada hacia adelante, que yo entiendo que es donde un poco se apoderó de su cuerpo el momento lateral, pero tuvo una cabalgada hacia adelante que me gustó mucho verlo y de verdad desplegó esa zancada que parece que tiene. Y además de ese físico que para mí está hecho para la primera división, también tiene un buen timing de... Uy, Garrett. Garrett. No se utiliza para entrar al balón con contundencia. Es cierto que en el gol que nos meten, él mete el pie y aunque da el balón no es suficientemente contundente. Ahí quizás es evidentemente el chaval, joder, sale, juega minutos de central, no quiere hacer un penalti, ¿no? Entiendo yo, pero ahí quizás ha hecho un poquito menos contundencia, pero sí que le veo de central mejor que lateral, casi como Ramos pues el camino que hizo, lateral a central. Yo a Diego Aguado le veo con cositas para central interesante, con lo cual espero que se le siga dando minutos. Y luego a mí Yáñez es el que me dejó un poquito más frío, evidentemente mete un gran balón para el gol de cabeza de Hausen, pero me pareció un jugador un poquito más unidimensional, ¿no? De estar en la banda y de percutir y demás. Tampoco le vi un físico muy loco, no sé, a mí es el que me dejó un poquito más frío. Y luego Manuel Ángel, 100% de acuerdo contigo, Cefas, a nivel físico, yo creo que no le va a dar para jugar en primera división. Creo que a nivel físico probablemente tenga peor físico que Brahim y peor físico que Arribas. Y Arribas no está en primera división, pero sí que se le vio cositas técnicas. Entonces es un jugador que quizás un poquito más adelantado, quizás un poquito más media punta arriba en primera división, le podemos ver algo más diferente, pero creo que es un jugador que va a pasarlo realmente mal a nivel físico, ¿no? Y sí que es cierto que a nivel técnico se le vieron 2 o 3 cosas muy interesantes. Creo que el físico va a ser su gran obstáculo. Y dentro de todo, quiero mencionar también a Thiago Pitarch. Creo que Thiago Pitarch tiene a nivel esfuerzos, a nivel motor, a nivel dinamismo, tiene muchas cosas muy buenas para la primera división. Y creo que luego a nivel asociativo tiene buen sentido y buena inteligencia para jugar en el centro del campo. Yo me gustaría verle en un rol en el cual dedicara un poco menos de tiempo a correr detrás de la pelota y un poco más de tiempo a armar el juego. Y yo entiendo que está el chico ahora y quiere darlo todo y demás, pero por ahora le estoy viendo que es solo físico y algo de toque. Quiero ver más toque, el físico ya se lo veo. Quiero verle un poco más de toque, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dentro de la gente del centro del campo, Thiago lo está haciendo muy bien y creo que va a seguir jugando, pero creo que, bueno, que está encontrando su sitio dentro del centro del campo, siendo ese jugador súper activo, que va a todo, que va a todas las presiones, que va a todas las combinaciones, que baja y la pide, que sube y ataca el espacio, se desmarca. Yo estoy viendo ahí en esa hiperactividad, quiero ver más fútbol. Entonces, bueno, lo dicho, creo que César Palacios, Diego Aguado y Thiago Pitarch son jugadores que definitivamente, si tuviéramos que comparar Javi Marcos, a mí no me ha enseñado, evidentemente, no me ha enseñado más Antuono más que Pitarch. Y no me han enseñado más otros jugadores que los ratos que César Palacios y Diego Aguado han echado. Entonces espero verlos un poquito más. A ver, yo, como digo, yo soy una persona que no consume partidos del Castilla, que aprecio un montón a quien lo hace, pero yo no. Es decir, la frase "no tengo tiempo" es falsa, es que la gente dedica su tiempo a otras cosas. Entonces yo, en vez de dedicar tiempo a partidos del Castilla, dedico mi tiempo a otras cosas. Entonces yo, estos chicos, no tenía ni idea de ellos y solo sé lo que gente que conoce mucho la cantera, como Estefas, habla de ellos. Yo, de los que he visto, veo que es muy difícil que ninguno haga carrera en el Real Madrid, salvo el tema de Aguado, pues el tema de que el Madrid siempre con los centrales tiene centrales muy veteranos o muy propensos a lesiones. Entonces, pues yo, Aguado puede quedarse como cuarto o quinto central y acabar teniendo minutos en la plantilla. Ese rol que en su día se hablaba de Joan Martínez, parece ser que es Diego Aguado quien lo puede llegar a cumplir. De manera que Fran García es un cantero en el Real Madrid, que no es un jugador, a mí me parece el jugador
más floja primera penalti del Real Madrid, pero al final pues acaba teniendo minutos por su posición en el campo y porque la exigencia que se le hace a un lateral no es la misma exigencia que se le hace a un centrocampista, a un delantero. Por eso me parece muy complicado, vamos, me parece, iba a decir casi imposible, que alguien como Daniel Yáñez tenga un sitio en el Real Madrid como extremo derecho, que alguien como... Bueno, Gonzalo García puede funcionar como efectivamente lo que está haciendo, que es un delantero suplente, jugador de rol y que hemos ganado partido gracias a la intervención de Gonzalo García. Y el tema del centro del campo, claro, yo creo que ahora tenemos unos 2-3 meses para que el Real Madrid diga, bueno, ¿es Thiago Pitars el centrocampista del futuro? Y evidentemente no va a ser Kroos ni Modric, pero ¿puede ser un jugador que sin tener el nivel de Kroos y Modric sea un titular válido para el Real Madrid? O sea, ¿hasta qué punto el Real Madrid tiene que invertir 70 millones en un centrocampista? ¿Tiene que hacerlo? ¿O es que entre Thiago Pitars, Arda Güler, si se ubica en esta posición, un jugador como Manuel Ángel, que si tengo que decir de estos canteranos, mi favorito es Thiago Pitars y el segundo es Manuel Ángel? Thiago Pitars, porque a mí me gusta Thiago Pitars, que siempre se ofrece. Está todo el partido revoloteando alrededor de Tchouaméni, todo el partido pidiendo la bola, pidiendo la pelota. Y Tchouaméni, que es un jugador que en ese primer pase es lento, tiene una gestualidad de darse la vuelta lento. Tchouaméni puede descargar muy rápido en Thiago Pitars se pone a organizar el juego. Y aparte, Thiago Pitars defiende, lo ha mencionado Gareth, tiene un despliegue físico brutal y está por todas partes en el terreno de juego. Y me parece que, siendo evidentemente mucho peor jugador que Jude Bellingham, creo que es más necesario para el Real Madrid Thiago Pitars que Jude Bellingham. De hecho, diría que a día de hoy Thiago Pitars, ¿qué jugador de los que no están jugando le debería quitar el puesto? O sea, creo que para mí el debate ahora es... O sea, para mí mañana hay una final de la Champions y Thiago Pitars es titular. El centro de campo es Tchouaméni, Valverde, Pitars y el cuarto lo debatimos. ¿De acuerdo? Esa es mi opinión personal porque creo que de verdad el Madrid necesita más un primer pase como el que da Thiago Pitars que la llegada de Jude Bellingham. Y Arda Güler, podríamos pensar que ese jugador que juega en la base de primer pase, pero creo que el corazón le tira y le gusta ser más media punta, más interior de segunda altura. La misma posición que Jude Bellingham. La misma posición hasta cierto punto que Fede Valverde, que Fede Valverde tampoco brilla si tiene que recibir el balón entre centrales. Fede Valverde está brillando, jugando más adelantado, jugando con más libertad, con muchísimo despliegue defensivo, pero no tiene que organizar el juego. El mayor error de Fede Valverde fue creerse Toni Kroos, que recordemos que hasta se tiñó el pelo de rubio. Fede Valverde tiene que ser Fede Valverde. Y con Fede Valverde, si no Fede Valverde, la Madrid gana 2 Copas de Europa, siendo el absoluto protagonista. Recuerdo que la victoria contra el Liverpool, la asistencia de gol, 1-0, final de la Champions 2022 en París, la da Fede Valverde. Entonces, yo creo que Thiago Pitars puede hacer carrera en el Real Madrid y yo creo que Manuel Ángel, a mí me ha gustado mucho Manuel Ángel porque me parece un jugador que, repito, con limitaciones físicas que lo habéis mencionado los dos. Yo creo que Manuel Ángel tiene la calidad y tiene el sacrificio defensivo para ser un jugador de rol en el Real Madrid. Y a mí el jugar partidos con 60 minutos de Thiago Pitars y 30 minutos de Manuel Ángel, cuando esas carencias físicas de Manuel Ángel vaya a brillar menos, porque los equipos rival ya está cansado, me parece un pack bastante bueno. Pero bueno, íbamos a hablar un poco de las eliminatorias de Champions. Yo no sé si queréis hacer algún comentario. Llevamos ya 58 minutos, pero creo que está quedando un podcast realmente maravilloso, de los mejores que hemos grabado últimamente. ¿Algo de comentar? Sí, dale, sí, perdona. Yo creo que lo que tú dices, Javi, es muy interesante y creo que me gustaría también saber qué opina Cefas de qué jugador de todos estos chicos que hemos visto podría encontrar un lugar en la plantilla. Y yo estoy de acuerdo en que Gonzalo podría encontrarlo como ese 9 suplente. Yo creo que César Palacios lo tiene complicado, sobre todo si vuelve Hendrik. Yo creo que no podríamos tener a César y a Gonzalo, tenía que ser uno u otro. Pero yo a César me gustaría cederlo a un equipo de primera división o en la Bundesliga y ver qué puedo hacer. Y luego en el centro del campo, a mí me sigue pareciendo que Manuel Ángel tiene carencias físicas y yo creo que Thiago no tiene nivel de titular del Real Madrid. Porque creo que yo creo que no tiene, o sea, yo creo que el Real Madrid tiene que aspirar a tener un jugador, ahora mismo no, pero tener un centrocampista mejor como titular de dentro del campo de lo que puede ser Thiago Pitars. Ahora bien,
todos los minutos que jamás ha jugado Daniel Ceballos los puede jugar Thiago Vitach. Así lo digo. Entonces, si en toda su vida ha echado 6, 7, 8 temporadas Ceballos, las puede echar Thiago Vitach. Entonces, yo sí le veo sitio en el centro del campo, en la plantilla, como jugador de rol. Igual que se lo veo a Diego Aguado. Es decir, no creo que Diego Aguado, y esto por favor, Cefas, corrígeme, no creo que sea mucho peor que Asencio. Asencio, nomás dejándose como Irán. Creo que Asencio quizás es un poquito más mayor que Diego Aguado, pero Asencio tiene una serie de virtudes y defectos que todos conocemos. Yo no sé si le diéramos el mismo número de partidos a Diego Aguado que a Asencio, haría peor partido. Entonces, yo sí que veo a Diego Aguado siendo tercer, cuarto central de esta plantilla. No sé, Cefas, ¿qué opina? A ver, es que siempre que con estos chavales, son 2007, 2006, 2008, son generaciones que no tienen nada que ver. Asencio ya había salido a jugar en primera ref en otros equipos cuando debuta con el Real Madrid. No te estoy diciendo que es un veterano, pero seguramente tenga, y esto que se me entienda bien, tiene más calidad Diego Aguado, Joan Martínez en un pie solo que todo el cuerpo de Asencio, para que entendáis un poco el nivel de lo que era Asencio en cantera. Nadie creía que Asencio iba a jugar en el Real Madrid, nadie. De hecho, entra en ese partido mítico en el que da esa asistencia, me parece que es contra Osasuna, que da una asistencia, me parece que es a Jude Bellingham, de directo, nada más salir por la lesión de Militao, y nadie esperaba que Asencio hiciese nada. Es decir, en el Madrid era un jugador que se lo iban a quitar de encima, que le tenían como veterano en el Castilla en esa defensa, pero tampoco nadie confiaba en él como proyecto. No sé si quiero que se me quede claro que es un jugador que evidentemente puede competir a primera división a nivel de esfuerzos, a nivel de físico, a nivel de tal, pero no tiene esa calidad que pueden tener otros defensas que para mí, vuelvo a decir, Joan Martínez es el que mejor he visto a ese nivel. El problema de Joan Martínez creo que es un poco de cabeza. Creo que este año con Arbeloa ha tenido 2 o 3 encontronazos, creo que por una cuestión de llevar mal el éxito, creo que por lo que he podido leer fuera. Y yo no estoy de acuerdo en el que una primera plantilla no pueda estar con Gonzalo. Yo creo que es más Gonzalo o Endrick que Gonzalo o César Palacios. Creo que César Palacios es un jugador que se puede adaptar a otros roles diferentes que no es el nivel de ataque. Es decir, es un jugador que puede incluso jugar como media punta o incluso en un medio campo ofensivo, como un interior que sea más ofensivo llegador, porque creo que tiene esa capacidad porque ya ha jugado ahí. Yo creo que César Palacios, lo que yo haría, y estoy de acuerdo, es César Palacios es una cesión a algún equipo alemán. Para mí es el éxito asegurado esas cesiones, porque es una liga donde confían en los chavales jóvenes y dan por hecho que la cantera del Madrid es la mejor del mundo. Cuando un chaval va allí, es titular indiscutible. Chema ha tenido más complicaciones por un tema de que el entrenador es otro estilo. No voy a entrar aquí a valorar otros aspectos del entrenador de Stuttgart porque no es objeto del podcast, pero allí todo canterano del Madrid que va goza de minutos, y igual que Nico Paz ahora mismo es líder en Inglaterra, en Italia, en el Como, y se lo está rifando media Serie A para llevárselo, se lo está rifando. Todos estos jugadores tienen hueco si tú les das minutos y partidos. Thiago Pitach hace mejor al resto, ya no solo que él sea bueno con balón o sin balón, sino que ha hecho mejor al resto, ha contagiado ese efecto germen que yo siempre digo a otros futbolistas que estaban dormidos. Y a lo mejor esto siempre, y lo decía, es que no me acuerdo ahora quién lo vi, eso luego se tiene que ver en el segundo año. El impacto que tú tienes en un primer año siempre es más sencillo, y luego yo creo que lo difícil es asentarte ese segundo año. Entonces, yo creo que el Madrid este verano haría bien en buscar algún mediocampista. No digo que si no encuentra la opción de mercado, sí que creo que Thiago Pitach y César Palacios pueden ser parte de la primera plantilla. Creo que Manuel Ángel, para mí, tácticamente es el mejor de los tres, pero creo que físicamente a nivel de ritmo es lo que le va a restar mucho en cuanto a la posibilidad que tiene el Madrid de contar con él, porque siempre es un riesgo, meterte al Madrid y decir, oye, voy a entrar como jugador del Madrid y voy a ser principal y que el Madrid no ficha a nadie si luego sale mal, ¿no? Pero yo diría que César Palacios y Thiago Pitach sí que van a tener hueco en la primera plantilla, pero por el bien del chaval de César yo le cedería para que tuviese minutos. Yo creo que los dos tienen calidad, es que se me entienda, pero creo que lo que necesitas son minutos, y César Palacios, si no se lo van a dar, debería hacer esa cesión con opción de vuelta al año siguiente para foguearse. Otra cosa es que tú digas, oye, voy a confiar en él, no voy a fichar a nadie, y para mí es una pieza rol fundamental. Pues entonces tiene la calidad y el talento como para hacerlo. Y luego defensas, Joan Martínez, Diego Aguado, cualquiera de ellos puede entrar de sobra. Quiero decir, el Madrid tiene una carencia de centrales brutal.
Sí, yo creo que lo habéis explicado de maravilla. Creo que yo lo digo honestamente, creo que habrá muy pocas personas que creen contenido, que sepan tanto la cantera del Real Madrid como Cefas, y creo que contar con él este podcast precisamente para este tan especial está muy bien. Y ya digo, íbamos a hablar un poco de la Champions, pero bueno, llevamos ya mucho rato. Ya digo, bueno, si queréis, venga, vamos a enrollarnos un poquito más. ¿Queréis hacer algún tipo de comentario sobre los partidos que se vienen esta semana? ¿Modificar algún pronóstico? Gareth, ¿hay algún resultado que te ha sorprendido? Estoy viendo aquí, evidentemente, el Liverpool-Galatasaray. Yo daba al Liverpool favoritísimo y de momento hasta ahora está eliminado. Gareth, ¿hay algún, primero tú, Gareth, ¿hay algún obviando el Real Madrid Manchester City, ¿hay algún partido que te sorprenda o alguna cosa que veas pendiente o algo de comentar sobre esta vuelta de octavos de Champions? Sí, por hacerlo muy rápido para terminar ya, el Chelsea PSG, yo pensaba que iba a estar, eso creo que yo daba personalmente favorito al Chelsea y le he pasado por encima al PSG. Evidentemente, Liverpool Galatasaray es un error y creo que Liverpool va a subsanar ese error en casa, con lo cual va a quedar en anécdota. Manchester City Real Madrid, nadie se esperaba el hat-trick histórico de Valverde, pero yo que me alegro y creo que vamos a pasar. Ahora no la habré gafado. Bayern Múnich-Atalanta, estaba claro. Barcelona-Newcastle, yo pensaba que iba a estar igualado y lo estuvo y está muy abierto. Ojo, cuidado. Tottenham-Atleti, también lo hemos comentado que el Atleti podía hacer este tipo de rotos, pero cuidado, yo creo que sigue estando. Nada, yo creo que va a pasar a remontar. Sporting Bodo Glimt, creo que yo comenté que cuidado con el Bodo, iba a pasar el Bodo Glimt, y Arsenal de Leverkusen yo creo que es un error y que el Arsenal va a pasar. Entonces, yo veo un Arsenal Bodo, Atleti, no lo sé, y Madrid, Madrid Bayern, lo mismo puedo venir aquí a ver la vuelta, y Liverpool París. Vale. Cefas, ¿algo comentar de los cuadros de Champions o pronostica si quieres los cuartos de final tras las idas? Pues te digo ahora mismo, mira, para mí me sorprendió el partido del Liverpool, creo que el Galatasaray, yo vi el partido prácticamente entero, ese partido, creo que para mí fue y hizo muy buen partido el Galatasaray, pero lo que pasa es que fuera de casa el Galatasaray es una maula, es un equipo que no es capaz de hacer buenos partidos fuera de Turquía, y para mí no va a tener en ningún caso la opción, o sea, creo que el Liverpool le va a pasar por encima. Creo que el Arsenal está muy mal, muy mal. Creo que ayer vi un rato el partido y le está costando una vida. O sea, lo vi nada, los últimos 10-15 minutos y le está costando un montón contra el Everton en casa. Acabó ganando con un gol al final y luego otro ya con el tiempo cumplido. Pero creo que el Leverkusen fuera de casa es un equipo muy bajo, muy flojo. Creo que todo lo que es bueno en Alemania, creo que fuera de casa es un equipo que es muy difícil que ponga las cosas difíciles. El Atleti, evidentemente, fuera de casa es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero es que el Tottenham es peor, es que se metió 3 goles en propia en la ida y no lleva sin ganar en casa no sé cuántas jornadas, o sea que la diferencia entre jugar en casa y no, creo que el Atleti va a pasar de sobra y creo que incluso va a ganar el partido, y creo que nosotros vamos a sufrir, evidentemente, porque toda la Champions hay minutos en los que vamos a sufrir, pero creo que un 3-0 el Madrid lo debe gestionar y creo que lo gestiona bien. El Bayern ni lo comento, entonces para mí es Bayern-Madrid por abajo, por lo tanto me como mis palabras de lo del Madrid, que hay Javi, hay que darte créditos, que fuiste el que creíste 100%. Para mí por abajo creo que el Barça lo va a pasar muy mal contra un Newcastle que ayer ganó en campo del Chelsea, haciendo buen partido, que ha vuelto Worldmate, que Gordon está jugando, que ojito que el Newcastle fuera de casa parece que empeora, y evidentemente empeora lo que suele jugar en su campo, pero que está subiendo el nivel y el Barça está bajándolo bastante. Creo que el efecto Nou Camp debe valer y Lamine Yamal y Pedri son mejor que cualquiera de los jugadores que tiene el Newcastle. Entonces yo doy Barça, Atleti por ahí arriba y el Arsenal obviamente, y dentro del PSG Chelsea es el que creo que el PSG puede sufrir, creo que va a sufrir y creo que la remontada la podemos ver por aquí, fíjate. Vale, yo pensé que iba a pasar el Chelsea, creo que va a pasar el París, un 5 es demasiado. Pensé que iba a pasar el Liverpool, creo que pesará 1-0 Anfield, pesa demasiado. Y tendremos Chelsea-Liverpool en cuartos de final. Yo dije que el Real Madrid iba a pasar, pero cuando nadie da un céntimo por el Madrid es cuando pasa, y creo que va a pasar. Sufriendo, espero un 2-0 al minuto 30, pero creo que el Madrid va a pasar. El Bayern lo tiene hecho, así que cuarto Real Madrid-Bayern. Yo sigo viendo clarísimamente Barcelona-Atlético de Madrid.
Yo esperaba un partido flojo de Barcelona en Newcastle y mereció perder, pero empató. No perdió. Y me parece hecho. Atlético de Madrid, yo esperaba un Tottenham flojo fuera de casa y efectivamente el Tottenham fue flojo fuera de casa. Y por muy mal que juegue el Atleti fuera, para mí es evidente el Barcelona-Atleti en cuartos. Y yo no esperaba para nada el Bodo Glimt. Yo dije que pasaba el Sporting de Portugal. Creo que ya el Bodo Glimt había cumplido el sueño, así que ni de coña esperaba que ganase 3-0. Un 3-0 me parece irremontable en Europa si no cuentas con jugadores de absoluta élite. Y creo que el Sporting no los tiene, así que creo que en este caso voy a hacer mi pronóstico y va a pasar el Sporting de Portugal. Y el Arsenal-Leverkusen, lo ha mencionado muy bien Garrett, ha sido un tropiezo, un empate en Alemania. Es cierto que es bastante tongo, porque el penalti que le pitan a favor del Arsenal me parece un robo. Y bueno, la vuelta en el Emirates, estadio que por desgracia conozco, porque vi al Real Madrid hacer el ridículo el año pasado contra el Arsenal, pasa el Arsenal, así que tendremos de la eliminatoria panenquita Arsenal-Bodo Glimt. En cualquier caso, yo creo que este jueves o viernes, probablemente yo creo que se publicará el viernes, nuestro siguiente podcast, después de ese match de City-Real Madrid y esas eliminatorias de Champions que pueden ser muy divertidas. Creo que nuestro podcast más largo, creo que objetivamente es quizás de los mejores podcasts que hemos grabado nunca, así que quiero felicitar a mis compañeros, a los dos, que han estado enormes. ¡Y a la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! A la Madrid, chicos, se nota que es por la mañana y estamos con más energía, claro que sí. Sí, la Madrid.